Capítulo 8. ¿Cómo abandonaron la isla? Y así dijo Trumpkin, pues como ya habrás comprendido, era él quien había estado relatando toda aquella historia a los 4 niños sentados sobre la hierba de la sala en ruinas de Cair Paravel. Así fue como metí unos mendrugos de pan seco en mi bolsillo. Dejé atrás todas las armas excepto mi daga y me dirigí hacia el bosque con las primeras luces del día. Anduve sin pausa durante muchas horas hasta que oí un sonido que no se parecía a nada que hubiera oído en todos mis días de vida. No lo olvidaré jamás. Todo el aire se llenó de él, sonoro como el trueno, pero mucho más largo, fresco y dulce, como música sobre el agua, pero lo bastante poderoso para estremecer los árboles. Y me dije a mí mismo, si eso no es el cuerno, podéis llamarme conejo. Y al cabo de un momento me pregunté por qué no lo había hecho sonar antes. ¿Qué hora era?, preguntó Edmundo. Entre las 9 y las 10 de la mañana, respondió el enano. Justo cuando estábamos en la estación del ferrocarril, exclamaron los niños e intercambiaron miradas con ojos brillantes. Por favor, sigue, indicó Lucy al enano. Bien, tal y como iba diciendo, me intrigó, pero seguí adelante corriendo tan deprisa como me era posible. Seguí así toda la noche, y entonces, cuando empezaba a amanecer, esta mañana, como si no tuviera más sentido común que un gigante, me arriesgué a tomar un atajo a través de un campo abierto para cortar por una larga curva que descubría el río. Y me atraparon. No me capturó el ejército, sino un pomposo idiota que estaba a cargo de un pequeño castillo, que es la última fortaleza de miras que existe en dirección a la costa. No es necesario que os diga que no consiguieron sacarme nada, pero era un enano y eso fue suficiente. Pero langostas y langostinos, fue toda una suerte que el senescal fuera un imbécil presumido. Cualquier otro me habría atravesado con su espada allí mismo, pero él no estaba dispuesto a conformarse con nada que no fuera una ejecución a lo grande. Quiso enviarme a reunirme con los fantasmas, con todo el ceremonial necesario, y entonces esta joven señorita señaló a Susan con un movimiento de cabeza. Llevó a cabo su exhibición de tiro con arco, y fue un gran disparo, permitid que os lo diga, y aquí estamos. Y sin mi armadura, pues desde luego me la quitaron. Dio unos golpecitos en la pipa para vaciarla y luego la volvió a llenar. «Válgame Dios», dijo Peter, «de modo que fue el cuerno, tu propio cuerno, Sue, el que nos arrancó de aquel asiento en el andén ayer por la mañana. Casi no puedo creerlo. Sin embargo, todo encaja». «No sé por qué no vas a creerlo», intervino Lucy. «Si crees en la magia realmente, ¿no existe gran cantidad de historias sobre la magia que saca a la gente de un lugar, de un mundo, y luego lo lleva a otro? Quiero decir, cuando un mago en las 1001 noches invoca a un genio, este tiene que aparecer. Nosotros hemos venido justamente igual». «Sí», respondió Peter. «Supongo que lo que convierte en algo tan curioso es que en los relatos es siempre alguien de nuestro mundo quien efectúa la llamada, pero uno no piensa realmente en el lugar del que viene el genio». «Y ahora ya sabemos lo que siente el genio», indicó Edmundo con una risita ahogada. «Cáspita, resulta poco incómodo saber que se nos puede llamar con un silbido de ese modo. Es peor que lo que dice nuestro padre sobre vivir a merced del teléfono». «Pero si Aslan nos necesita, deseamos estar aquí, ¿no es cierto?», dijo Lucy. «Entretanto», dijo el enano, «¿qué vamos a hacer? Supongo que será mejor que regrese junto al rey Caspian y le diga que aquí no ha llegado ninguna ayuda». «¿Ninguna ayuda?», dijo Susan. «Pero sí que ha funcionado, y aquí estamos». Sí, sin duda, ya lo veo»,
repuso el enano, cuya pipa parecía estar atascada, y por lo menos él se mostró muy atareado limpiándola, pero... Bien, quiero decir... ¿Pero es que no comprendes aún quiénes somos?, gritó Lucy. ¡Eres tonto! Supongo que sois los 4 niños salidos de los viejos relatos, dijo Trumpkin. Y me alegro mucho de conoceros, desde luego, y resulta muy interesante sin duda, pero ¿no os ofenderéis? Y volvió a vacilar. Haz el favor de seguir y decir lo que querías decir, dijo Edmundo. Bueno, pues, sin ánimo de ofender, siguió el enano, pero como ya sabéis, el rey busca trufas y el doctor Cornelius esperan... Bueno, si comprendéis lo que quiero decir, ayuda. Para expresarlo de otro modo, creo que os han estado imaginando como perros, como grandes guerreros, tal como están las cosas. Nos encantan los niños y todo eso, pero justo en este momento, en mitad de una guerra, bueno, seguro de que me comprendéis. ¿Quieres decir que crees que no servimos para nada?, dijo Edmundo, enrojecido. Os lo ruego y no os ofendáis, interrumpió el enano. Os aseguro, mis queridos y pequeños amigos, que tú nos llames pequeños realmente es pasarte de la raya, dijo Edmundo poniéndose en un pie de un salto. Supongo que no crees que ganaremos la batalla de Veruna. Bueno, pues como puedes decir lo que quieras sobre mí, porque yo sé, de nada sirve perder los estribos, dijo Peter. Equipémoslo con una armadura nueva y equipémonos también nosotros en la sala del tesoro. Ya hablaremos después de eso. No veo por qué tenemos que... empezó Edmundo, pero Lucy le susurró al oído. ¿No sería mejor que hiciéramos lo que dice Peter? Es el sumo monarca, ya sabes, y creo que tiene una idea. De modo que Edmundo accedió y con la ayuda de su linterna, todos, incluido Trumpkin, volvieron a bajar por la escalera en dirección a la oscura frialdad y al polvoriento esplendor de la cámara del tesoro. Los ojos del enano brillaron al ver las riquezas colocadas en las estanterías, aunque tuvo que colocarse de puntillas para hacerlo, y murmuró para sí: no hay que dejar que Nicabric vea esto, jamás. No les costó demasiado encontrar una cota de malla para él, ni tampoco una espada, un yelmo, un escudo, un arco y una aljaba llena de flechas, todos de talla enana. El yelmo era de cobre, incrustado de rubíes, y había oro en la empuñadura de la espada. Trumpkin no había visto nunca, y aún menos había llevado puestas tantas riquezas en toda su vida. Los niños también se pusieron cotas de malla y yelmos. Encontraron una espada y un escudo para Edmundo, y un arco para Lucy, pues Peter y Susan llevaban ya sus regalos. Mientras regresaban escaleras arriba, con las cotas de malla tintineando, parecían y se sentían más próximos a los narnianos que a otros escolares, y los 2 niños cerraron la marcha, al parecer preparando un plan. Lucy oyó que Edmundo decía: no deja que lo haga, le fastidiará más si yo gano, y no será una decepción tan grande para todos nosotros si fracaso. De acuerdo, Ed, respondió Peter. Cuando salieron a la luz del día, Edmundo se volvió hacia el enano con suma educación y dijo: tengo algo que pedirte. Los chicos como nosotros no tienen a menudo la oportunidad de conocer a un gran guerrero como tú. ¿Querrías celebrar una pequeña competición de esgrima conmigo? Sería algo muy decente por tu parte. Pero muchacho, dijo Trumpkin, estas espadas están afiladas. Lo sé, pero yo no conseguiré acercarme a ti, y tú serás tan hábil que me desarmarás sin hacerme ningún daño. Es un juego peligroso, dijo Trumpkin, pero puesto que te importa tanto, probaré un pase o 2. En un instante estuvieron desenvainadas las espadas, y los otros 3 saltaron de la tarima y se pusieron a observar. Valió la pena.
No fue como esos combates tontos con espadas de dos filos que se contemplan en los escenarios. Ni siquiera fue como las peleas con estoques que a veces se ven llevar a cabo con mayor pericia. Fue un auténtico combate con espadones, en el que lo principal es asestar un atajo a las piernas y pies del enemigo porque son la parte que no lleva armadura, y cuando el adversario te ataca, saltas en el aire con los dos pies juntos, de modo que el mandoble pase por debajo de ellos. Aquello daba ventaja al enano, ya que Edmundo, al ser mucho más alto, tenía que agacharse todo el tiempo. Seguramente el muchacho no habría tenido la menor posibilidad de haberse enfrentado con Trumpkin 24 horas antes. Pero el aire de Narnia había estado actuando. Seguramente el muchacho no habría tenido la menor posibilidad de haberse enfrentado a Trumpkin con 24 horas antes. Pero el aire de Narnia había estado actuando sobre él desde que llegaron a la isla, y recordó todas sus viejas batallas y sus brazos y piernas recuperaron la antigua destreza. Volvía a ser el rey Edmundo. Los dos combatientes describieron círculos sin cesar, mientras asestaban un golpe tras otro, y Susan, a quien jamás había gustado aquello, gritó: «¡Tened cuidado!». Y entonces, con tal rapidez que nadie, a menos que estuviera al tanto como estaba Peter, pudo darse cuenta de cómo sucedía, Edmundo hizo girar la espada a toda velocidad con una peculiar torsión. La espada del enano salió disparada por los aires, y Trumpkin se apretó la mano igual que uno haría al recibir el aguijonazo de un bate de cricket. No te habrás lastimado, ¿verdad, querido amigo?, dijo Edmundo, algo jadeante mientras devolvía la espada a su vaina. «Ya lo he entendido», respondió el otro con frialdad. «Sabes un truco que yo no sé». «Eso es muy cierto», intervino Peter. «Se puede desarmar al mejor espadachín del mundo mediante un truco que no conozca. Creo que lo justo es dar a Trumpkin una oportunidad en otro campo. ¿Te gustaría celebrar una competición de tiro al blanco con mi hermana? No existen trucos en el tiro al blanco. En el tiro al arco, ¿sabes?» «Ya veo que sois unos bromistas», respondió el enano, como si no supiera lo buena tiradora que es, después de lo sucedido esta mañana. «De todos modos, lo probaré», dijo en un tono brusco, pero sus ojos se iluminaron, pues era un arquero famoso entre los suyos. Los 5 salieron al patio. «¿Qué usaremos como diana?» «Creo que esa manzana que cuelga de aquella rama sobre el muro servirá», indicó Susan. «Esa está muy bien, muchacha», dijo Trumpkin. «¿Te refieres a aquella amarilla cerca de la parte central del arco?» «No, esa no», respondió ella. «La roja de allí arriba, encima de la almena. Parece más una cereza que una manzana», murmuró murmuró el enano, poniendo cara larga, pero no dijo nada en voz alta. Echaron una moneda al aire para ver quién disparaba primero, algo que despertó un gran interés en Trumpkin, que jamás había lanzado una moneda, y Susan perdió. Dispararían desde lo alto de la escalinata que conducía de la sala al patio, y todos comprendieron por el modo en que el enano se colocaba y manejaba el arco que sabía lo que hacía. Chasqueó la cuerda. Fue un disparo magnífico. La diminuta manzana se movió al pasar la flecha, y una hoja revoloteó hasta el suelo. A continuación, Susan se apostó en lo alto de la escalinata y tensó su arco. No disfrutaba con el concurso ni la mitad de lo que había estado disfrutando Edmundo. No porque sintiera alguna duda sobre si acertaría la manzana, sino porque era tan bondadosa que casi le dolía vencer a alguien que ya había sido vencido. El enano observó con profundo interés mientras su advertencia se acercaba. ¿Qué? El enano observó con profundo interés mientras su adversaria se acercaba la flecha a la oreja.
Al cabo de un instante, un sordo chasquido que todos oyeron perfectamente en aquel lugar tan silencioso. La manzana cayó sobre la hierba atravesada por la flecha de Susan. ¡Muy bien, Sue!, gritaron los otros niños. En realidad, no ha sido mejor que tu disparo, dijo Susan al enano. Creo que soplaba un poco de aire cuando disparaste. No, no es cierto, repuso Trumpkin. No lo digas. Sé cuando me han vencido en buena lid. Ni siquiera mencionaré que la cicatriz de la última herida que recibí me molesta un poco cuando echo hacia atrás el brazo. ¿Estás herido?, preguntó Lucy. Deja que le eche un vistazo. No es una visión agradable para una niña, empezó a decir Trumpkin, pero enseguida se interrumpió. Ya vuelvo a hablar como un idiota, dijo. Supongo que resultará ser tan buena cirujana como tu hermano espadachín o tu hermana tiradora con arco. Se sentó en los peldaños, se quitó la coraza y se despojó de la camisa, mostrando un brazo tan peludo y fornido, en porción, como el de un marino, aunque no mucho más grande que el de un niño. El hombro lucía un vendaje chapucero que Lucy procedió a desenrollar. Debajo de las vendas, el corte tenía bastante mal aspecto y estaba muy inflamado. ¡Oh, pobre Trumpkin!, exclamó la niña. ¡Qué horroroso! Luego procedió a verter sobre la herida, con sumo cuidado, una gota de licor de su frasco. ¡Oye! ¿Qué has hecho?, inquirió el enano. Pero por mucho que volviera la cabeza, visqueara y sacudiera la barba de un lado a otro, no conseguía ver bien su hombro. Entonces lo palpó lo mejor que pudo, colocando los brazos y dedos en posiciones imposibles como uno hace al intentar rascarse en un lugar situado fuera de su alcance. A continuación balanceó el brazo, lo levantó y puso a prueba los músculos, y finalmente se puso en pie de un salto exclamando: ¡Gigantes y jámelgos! ¡Está curado! ¡Está como nuevo! Dicho aquello, profirió una sonora carcajada y siguió: ¡Vaya! He hecho el ridículo como ningún enano lo ha hecho jamás. No estaréis ofendidos, espero. Presento mis más humildes respetos a vuestras majestades, mis más humildes respetos, y os doy las gracias por salvarme la vida, curarme, darme de desayunar y darme también una lección. Todos los niños dijeron que no pasaba nada y que ni lo mencionara. Y ahora, dijo Peter, si realmente has decidido creer en nosotros, ¡por supuesto! Está muy claro lo que debemos hacer. Tenemos que reunirnos con Caspian de inmediato. Cuanto antes mejor, asintió Trumpkin. Mi estúpido comportamiento ya nos ha hecho perder casi una hora. Son unos 2 días de viaje por el camino que tomaste, dijo Peter. Para nosotros, quiero decir, no podemos andar todo el día y toda la noche como vosotros los enanos. Entonces se volvió hacia los demás. Evidentemente, lo que Trumpkin denomina el altozano de Aslan es la mesa de piedra. Recordaréis que había más o menos medio día de marcha, o un poco menos, desde allí hasta los vados de Veruna. El puente de Veruna lo llamamos, indicó Trumpkin. No existía ningún puente en nuestra época, repuso Peter, y luego desde Veruna hasta llegar aquí era otro día, y un poco más. Por lo general, llegábamos a casa aproximadamente a la hora de la cena del segundo día, andando sin prisas. Yendo deprisa, quizá podríamos realizar todo el trayecto en 1 día y medio. Pero recuerda que ahora todo está lleno de bosques, dijo Trumpkin, y también hay que esquivar al enemigo. Escuchad, intervino Edmundo. ¿Es necesario ir por el mismo camino que utilizó nuestro querido amiguito? No sigáis con eso, majestad, si me apreciáis, protestó el enano. Muy bien, respondió éste. ¿Podría decir nuestro cúa? Vamos, Edmund, dijo Susan. No sigas tratándolo así.
No pasa nada, muchacha, quiero decir, Majestad, dijo Trumpkin, con una risita. Una mofa no levanta ampollas. Y después de aquello lo llamaron tan a menudo Q.A. que llegó un momento en que casi olvidaron lo que significaba la sigla Q.A., o sea, querido amiguito. Como decía, continuó Edmundo, no es necesario que vayamos por ahí. ¿Por qué no podríamos remar un poco en dirección sur hasta llegar al cabo del mar de cristal y luego remar hasta tierra? Eso nos conduciría justo detrás de la colina de la mesa de piedra. Además, estaremos a salvo mientras nos hallemos en el mar. Si nos ponemos en marcha al momento, podemos estar al cabo del mar de cristal antes de que anochezca, dormir unas cuantas horas y llegar hasta Caspian muy temprano mañana. «Qué gran cosa es conocer la costa», dijo Trumpkin. «Ninguno de nosotros sabe nada sobre el mar de cristal». «¿Qué hay de la comida?», preguntó Susan. «Tendremos que arreglárnoslas con manzanas», respondió Lucy. «Pongámonos en marcha de una vez. No hemos hecho nada aún y llevamos aquí casi 2 días. Ah, y por si se os había ocurrido, nadie va a volver a usar mi gorra como cesto para el pescado», declaró Edmundo. Utilizaron uno de los impermeables de modo de bolsa y colocaron una buena cantidad de manzanas en su interior. Luego todos tomaron un buen trago de agua en el pozo, ya que no encontrarían más agua potable hasta que desembarcaran en el cabo del mar de cristal, y bajaron hasta donde estaba el bote. Los niños se sintieron apenados por tener que abandonar Cair Paravel, pues incluso en ruinas de nuevo había empezado a parecerles su hogar. «Será mejor que el Q.A. se ponga al timón», dijo Peter, «y Ed y yo nos haremos cargo de un remo cada uno». «Esperad un momento. Más vale que nos quitemos las cotas de malla. Vamos a sudar bastante antes de haber acabado. Las chicas que se coloquen en la proa y vayan dando instrucciones al Q.A., porque no conoce el camino. Será mejor que nos llevéis bastante mar adentro hasta que hayamos dejado atrás la isla. Y muy pronto, la verde costa poblada de árboles de la isla, quedó atrás. Sus pequeñas bahías y cabos se tornaron más planos y la embarcación se balanceó en el suave oleaje. El mar fue ensanchándose a su alrededor y tornándose más azul a lo lejos, mientras que alrededor del bote aparecía verde y burbujeante. Todo olía a sal y se oía otro ruido que el susurro del agua, el chapoteo de las olas contra los costados, el salpicar de los remos y el traqueteo de los escálamos. El sol empezó a calentar con fuerza. Estar en la proa resultó delicioso para Lucy y Susan, que se inclinaban por encima del borde e intentaban introducir las manos en el agua sin conseguirlo. El fondo, en su mayor parte compuesto de arena limpia y clara, pero con alguna que otra parcela de algas color púrpura, se distinguía perfectamente debajo de ellos. «Es como en los viejos tiempos», declaró Lucy. «¿Recuerdas nuestro viaje a Terebintia, a Galma, a las 7 islas y a las islas solitarias?» «Sí», respondió Susan. ¿Y recuerdas tú nuestra gran nave, el esplendor diáfano, con la cabeza de un cisne en la proa y las alas de cisne talladas que retrocedían casi hasta el combés? Y las velas de seda y los enormes faroles de popa, y los banquetes en la toldilla y los músicos. ¿Recuerdas cuando hicimos que los músicos tocaran la flauta en las jarcias para que pareciera música salida del cielo? Al cabo de un rato, Susan se hizo cargo del remo de Edmundo, y éste fue a reunirse con Lucy en la proa. Ya habían dejado atrás la isla y se hallaban más cerca de la costa, que estaba desierta y llena de árboles.
La habrían encontrado muy bonita de no haber recordado la época en que estaba despejada y ventosa y llena de alegres camaradas. «Uf, es una tarea agotadora», dijo Peter. «¿Puedo remar un rato?», preguntó Lucy. «Los remos son demasiado grandes para ti», respondió Peter con sequedad, no porque estuviera enojado, sino porque no le quedaban fuerzas para conversar. Y ahí terminó el capítulo número 8. Capítulo 9. Lo que vio Lucy. Susan y los dos muchachos estaban totalmente agotados de tanto remar, cuando por fin rodearon el último cabo e iniciaron el trecho final en el interior del mar de cristal, y a Lucy le dolía la cabeza debido a las largas horas pasadas al sol y al resplandor del agua. Incluso Trumpkin ansiaba que el viaje tocara a su fin. El asiento que ocupaba para dirigir el timón había sido hecho para hombres, no para enanos, y sus pies no alcanzaban las tablas del suelo, y todo el mundo sabe lo incómodo que es eso, aunque solo sea durante 10 minutos. Y a medida que el cansancio iba en aumento, los ánimos también decaían. Hasta aquel momento los niños únicamente habían pensado en el modo de llegar hasta Caspian. Ahora se preguntaban qué harían cuando lo encontraran, y cómo un puñado de enanos y criaturas de los bosques podrían derrotar a un ejército de humanos adultos. Anochecía mientras remaba despacio, ascendiendo por los recovecos de la cala del mar de cristal. Un crepúsculo que se intensificaba a medida que ambas orillas se acercaban y las ramas de los árboles, extendidas sobre el agua, casi se tocaban. Reinaba un gran silencio allí, mientras el sonido del mar se apagaba a su espalda. Oían incluso el discurrir de los pequeños arroyos que descendían del bosque para desaguar en el mar de cristal. Finalmente desembarcaron. Demasiado cansados para intentar encender una hoguera e incluso una cena a base de manzanas, aunque muchos se dijeron que no querían volver a ver una manzana en su vida. Pareció mejor que intentar pescar o cazar algo. Tras un corto periodo de silenciosa masticación, se acostaron bien juntos sobre el musgo y las hojas secas entre 4 enormes hayas. Todos, excepto Lucy, se durmieron de inmediato. La niña, que estaba mucho menos cansada, descubrió que le resultaba imposible sentirse cómoda. Además, hasta aquel momento había olvidado que todos los enanos roncaban, puesto que sabía que el mejor modo de conseguir dormirse es dejar de intentar hacerlo. Abrió los ojos. A través de una abertura en los helechos y las ramas distinguió un trozo de agua de la cala y el cielo sobre éste. Luego, con un recuerdo emocionado, volvió a ver, después de tantos años, las brillantes estrellas de Narnia. En otro tiempo, las había conocido mejor que las estrellas de nuestro propio mundo, porque como reina en Narnia se había ido a dormir mucho más tarde que como una niña en su país. Allí estaban, al menos se podían ver 3 de las constelaciones de verano desde donde ella se encontraba: la nave, el martillo y el leopardo. «El querido leopardo», murmuró para sí, llena de felicidad. En lugar de adormilarse, cada vez se sentía más despierta, con una curiosa clase de nebuloso insomnio nocturno. La cala resultaba más brillante por momentos y comprendió que la luna se hallaba sobre ella, a pesar de que no podía verla. Y entonces empezó a percibir que el bosque despertaba igual que ella. Sin apenas saber el motivo, se levantó rápidamente y se apartó un poco del improvisado campamento. «Esto es precioso», se dijo. «El aire está fresco y limpio, con aromas deliciosos flotando por doquier». De algún punto cercano le llegó un gorgojeo de un ruiseñor que empezaba a cantar. Luego se detenía, luego volvía a empezar. Al frente se veía un poco más de luz, de modo que fue hacia allí y llegó a un lugar en el que crecían menos árboles y había enormes zonas iluminadas por la luna. Pero la luz de la luna y las sombras
se entremezclaban de tal modo que uno no podía estar seguro de dónde estaba nada ni de qué era lo que veía. En aquel instante, el ruiseñor, satisfecho por fin con su afinación, rompió a cantar. Los ojos de Lucy empezaron a adaptarse a la luz disponible y vio los árboles situados más cerca con mayor nitidez. Una gran añoranza de los tiempos en los que los árboles podían hablar en Narnia se apoderó de ella. Sabía con exactitud cómo debería hablar cada uno de ellos si pudiera despertarlos y qué clase de forma humana adoptaría. Contempló un abedul plateado. Este poseería una voz dulce y lluviosa y tendría la apariencia de una joven delgada, con los cabellos desparramados sobre el rostro y gran amante de la danza. Miró el roble. Este sería un anciano arrugado pero vigoroso, con una barba rizada y verrugas en el rostro y las manos, y los pelos creciendo en las verrugas. Clavó la mirada en el haya bajo la que se encontraba. Aquel sería el mejor de todos. Sería una diosa gentil, refinada y majestuosa, la dama del bosque. Árboles, árboles, dijo Lucy, aunque no había sido su intención hablar en voz alta. Despertad, 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 árboles. ¿No os acordáis? ¿No os acordáis de mí? Dríadas y náyades, salid, venid a mí. A pesar de que no soplaba ni una ráfaga de aire, todos se agitaron a su alrededor, y el susurro de las hojas sonó casi igual que las palabras. El ruiseñor dejó de cantar, como si quisiera escuchar, y Lucy tuvo la impresión de que en cualquier momento comprendería lo que los árboles intentaban decir, pero el momento no llegó. El susurro de las hojas se apagó, y el ruiseñor reanudó su canto. Incluso, a la luz de la luna, el bosque volvía a parecer más vulgar. Sin embargo, Lucy tenía la sensación, igual que cuando uno intenta recordar un nombre o una fecha y está a punto de conseguirlo, pero se le olvida en el último momento, de que se le había escapado algo. Como si hubiera hablado con los árboles una milésima de segundo demasiado pronto o demasiado tarde, o utilizando todas las palabras correctas excepto una, o añadido una palabra totalmente equivocada. Repentinamente empezó a sentirse cansada. Regresó al campamento, se acurrucó entre Susan y Peter y se durmió en cuestión de minutos. La mañana siguiente les ofreció un despertar frío y melancólico, con una media luz gris. El sol no había salido aún, y todo a su alrededor húmedo y sucio. «Manzanas, bah», exclamó Trumpkin con una mueca pesarosa. «Debo deciros que vosotros, antiguos reyes y reinas, no sobrealimentáis precisamente a vuestros cortesanos». Se levantaron, se sacudieron la ropa y miraron a su alrededor. Los árboles estaban muy pegados y no veían más allá de unos metros en cualquier dirección. «Supongo que sus majestades conocen el camino perfectamente», observó el enano. «Yo no», respondió Susan. «Nunca antes había visto estos bosques. En realidad, yo creía que lo mejor era ir por el río». «Pues haberlo dicho antes», replicó Peter con disculpable rudeza. «Vamos, no le hagáis caso», dijo Edmundo. «Siempre ha sido una aguafiestas. Tienes esa brújula de bolsillo, ¿verdad, Peter? Bien, pues no hay de qué preocuparse, solo tenemos que seguir en dirección noroeste, cruzar ese río pequeño, ¿cómo lo llamas? El torrente». «Ya lo sé», respondió su hermano. «Es que se une al gran río en los vados de Veruna, o el puente de Veruna, como lo llama nuestro Cúa». «Es cierto». «Lo cruzamos y marchamos colina arriba, y estaremos en la mesa de piedra, en el altozano de Aslan, imagino entre las 8 y las 9. Espero que el rey Caspian nos ofrezca un buen desayuno». «Confío en que tengas razón», dijo Susan. «Esto no me suena nada».
Eso es peor. Eso es lo peor de las chicas, comentó Edmundo a Peter y al enano. Jamás llevan un mapa en la cabeza. Eso se debe a que tenemos algo más dentro de ella, replicó Lucy. Al principio, las cosas parecían ir bastante bien. Incluso pensaron que habían dado con el viejo sendero. Pero si conoces un poco los bosques, sabrás que siempre se encuentran senderos imaginarios. Desaparecen al cabo de 5 minutos y entonces parece como si se encontrara otro. Y uno espera que no sea otro, sino una nueva parte del antiguo. Y este desaparece también. Y una vez que se ha ido a parar bien lejos de la dirección correcta, uno comprende que ninguno de ellos será un sendero de verdad. De todos modos, los chicos y el enano los chicos y el enano estaban acostumbrados a los bosques y no se dejaron engañar durante más de unos segundos. Llevaban una media hora de lento avance. 3 de ellos estaban totalmente entumecidos por haber tenido que remar el día anterior, cuando Trumpkin susurró de improviso: «Deteneos». Todos obedecieron. «Nos sigue algo», anunció en voz baja. «O más bien, nos acompaña. Por allí, a la izquierda». Se quedaron muy quietos, escucharon y miraron con atención hasta que les dolieron las orejas y los ojos. «Será mejor que tú y yo coloquemos una flecha en el arco», indicó Susan a Trumpkin. El enano asintió, y en cuanto los 2 arcos estuvieron preparados para entrar en acción, el grupo reanudó la marcha. Recorrieron con ojo avisor unas cuantas docenas de metros por un terreno con árboles bastante despejados. Luego llegaron a un lugar en el que el monte bajo se espesaba y tenían que pasar más cerca de él. Justo cuando cruzaban por allí, algo apareció de improviso, como una rugiente exhalación, surgiendo como un rayo de entre las ramas que se quebraban. Lucy cayó al suelo sin aliento, escuchando el chasquido de la cuerda de un arco mientras caía. Cuando volvió a ser consciente de lo que la rodeaba, vio a un enorme oso gris de aspecto feroz que yacía muerto con la flecha de Trumpkin clavada en el flanco. «El Kua te ha vencido en ese disparo, Sue», dijo Peter con una sonrisa ligeramente forzada, pues incluso él se había sentido conmocionado por aquella aventura. He esperado demasiado», respondió Susan en tono avergonzado. «Tenía tanto miedo de que se tratara de, ya sabes, uno de nuestros queridos osos, un oso parlante». La niña odiaba matar. «Ese es el problema», indicó Trumpkin, «pues aunque la mayoría de osos se han vuelto enemigos y mudos, aún quedan algunos de nosotros. Nunca se sabe, pero uno no puede arriesgarse a esperar para comprobarlo». «Pobre Bruin», y dijo Susan, «¿no creerás que era él?» «No era él», declaró el enano. «Vi el rostro y oí el rugido. Solo quería a la pequeña como desayuno. Y hablando de desayunos, no quise desanimar a sus majestades cuando dijeron que esperaban que el rey Caspian les ofreciera uno abundante. Pero la carne escasea bastante en el campamento, y un oso es un buen manjar. Sería una vergüenza abandonar el cuerpo sin tomar un poco, y no nos retrasará más de media hora. Quizá vosotros 2 jovencitos, reyes, debería decir, sepáis cómo desollar un oso». «Vayamos a sentarnos un poco más allá», sugirió Susan a Lucy. «Eso va a ser una chapuza horrible». Se llama Las Crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Lucy se estremeció y asintió, y una vez que estuvieron sentadas dijo: «Se me acaba de ocurrir una idea atroz, Sue». «¿Cuál?» «¿No sería terrible si un día, en nuestro propio mundo, allá en casa, los hombres se volvieran salvajes?» «¿Qué dije?»
¿No sería terrible si un día, en nuestro propio mundo, allá en casa, los hombres se volvieran salvajes, como los animales aquí, pero siguieran teniendo el aspecto de hombres, de modo que nunca se supiera quién era qué? Ya tenemos bastante de qué preocuparnos aquí y ahora en Narnia, repuso la práctica Susan, sin tener que imaginar cosas como esa. Cuando volvieron a reunirse con los muchachos y el enano, estos ya habían cortado tanto de la mejor carne del animal como pensaban que podían transportar. La carne cruda no es una cosa agradable de meterse en los bolsillos, pero la envolvieron entre hojas frescas y se las arreglaron como pudieron. Tenían suficiente experiencia como para saber qué pensaría de modo. ¿Qué dije? Tenían suficiente experiencia como para saber que pensarían de modo muy distinto respecto a aquellos paquetes blandos y asquerosos cuando llevaran andando el tiempo suficiente y estuvieran realmente hambrientos. Reanudaron la penosa marcha, deteniéndose para lavar 3 pares de manos que lo necesitaban en el primer arroyo que encontraron, hasta que salió el sol y los pájaros empezaron a cantar, y más moscas de las que deseaban se pusieron a zumbar en los helechos. La rigidez producto del manejo de los remos del día anterior empezó a disiparse y a todos se les levantó el ánimo. El sol empezó a calentar y tuvieron que quitarse los yelmos y llevarlos en la mano. «Supongo que vamos bien, ¿no?», inquirió Edmundo 1 hora más tarde. «No veo cómo podemos ir mal mientras no nos desviemos demasiado de la izquierda», declaró Peter. «Si nos dirigimos demasiado a la derecha, lo peor que puede suceder es que perdamos un poco de tiempo al tropezar con el gran río demasiado pronto y que no podamos tomar el atajo». Y de nuevo siguieron avanzando, lentamente, sin oír otro ruido que el golpear de sus pies en el suelo y el tintineo de sus cotas de malla. «¿A dónde ha ido a parar ese condenado torrente?», inquirió Edmundo al cabo de un rato. «Desde luego pensaba que habríamos dado con él ya», dijo su hermano, «pero no podemos hacer otra cosa que seguir adelante». Los dos se dieron cuenta de que el enano los contemplaba con ansiedad, pero éste no dijo nada. Y siguieron caminando y sus cotas de malla empezaron a resultar muy pesadas y calurosas. «¿Qué diablos?», exclamó Peter de repente. Habían ido a parar sin darse cuenta casi al borde de un pequeño precipicio desde el que se podía contemplar una garganta con un río en el fondo, y en el otro extremo el precipicio era mucho más alto. Ningún miembro del grupo, excepto Edmundo y tal vez Trumpkin, sabía nada sobre escalar. «Lo siento», se disculpó Peter. «Es culpa mía por venir por aquí. Nos hemos perdido. Jamás en la vida había visto este lugar». El enano emitió un sordo silbido por entre los dientes. «Demos media vuelta y vayamos por el otro camino», propuso Susan. «Desde el principio sabía que nos perderíamos en estos bosques». «¡Susan!», reprendió Lucy. «No sermonees a Peter de ese modo. Es odioso, y además, él hace lo que puede». «Y tú no regañes tampoco a Sue de ese modo», intervino Edmundo. «Creo que tiene toda la razón». «Tinas y tinajas», exclamó Trumpkin. «Si nos hemos perdido en el camino de ida, ¿qué posibilidades tenemos de encontrar el camino de vuelta? Y si hemos de regresar a la isla y empezar de nuevo desde el principio, incluso suponiendo que pudiéramos, más no valdría dejarlo así. Miraz habrá acabado con Caspian antes de que consigamos llegar si seguimos como hasta ahora». «¿Crees que deberíamos seguir adelante?», preguntó Lucy. «No estoy seguro de que el sumo monarca se haya perdido», respondió Edmundo. «¿Qué impide que este río sea el torrente?». «Pues que el torrente no está en una garganta», dijo Peter conteniéndose con cierta dificultad. «Su Majestad dice está», replicó el enano, «pero no debería decir
¿Estaba? Conocisteis este país hace cientos, tal vez miles de años. ¿No podría haber cambiado? Un desprendimiento de tierras podría haber arrancado la mitad de la ladera de esa colina, dejando roca viva, y eso habría creado los precipicios que hay más allá de la garganta. Luego el torrente habría ido hundiendo su curso año tras año hasta formar los precipicios pequeños de este lado. También podría haber habido un terremoto o algo parecido. No se me había ocurrido, dijo Peter. Y de todos modos, siguió Trumpkin, incluso, aunque no sea el torrente, fluye más o menos hacia el norte, y por lo tanto, tiene que ir a parar al gran río igualmente. Creo que pasé junto a algo que podría haber sido él cuando me dirigía al mar. Así pues, si seguimos río abajo, me perdí. Así pues, si seguimos río abajo, por nuestra derecha, daremos con el gran río. Tal vez no tan arriba como esperábamos, pero al menos no estaremos peor que si hubiéramos ido por el camino que utilicé. Trumpkin, eres un gran tipo, dijo Peter. Vamos, pues, bajemos por este lado de la garganta. ¡Mirad! ¡Mirad! Gritó Lucy. ¡Mirad! ¿Dónde? ¿Qué? Dijeron todos. ¡El león! Respondió ella. ¡El mismo Aslan! ¿No lo habéis visto? Su rostro había cambiado por completo y sus ojos brillaban. ¿Realmente quieres decir que...? Empezó Peter. ¿Dónde te ha parecido verlo? Inquirió Susan. No hables igual que un adulto, dijo Lucy, golpeando el suelo con el pie. No me ha parecido verlo. Lo he visto. ¿Dónde, Lu? Quiso saber. Justo allí arriba, entre aquellos cervales. No, a este lado de la garganta. Y arriba, no abajo. Justo en la dirección opuesta a la que queréis tomar. Y quería que fuéramos hacia donde estaba él, ahí arriba. ¿Cómo sabes que eso era lo que quería? Quiso saber Edmundo. Yo, simplemente lo sé por su rostro. Sus compañeros intercambiaron miradas en medio de un perplejo silencio. Es muy probable que su majestad haya visto un león, intervino Trumpkin. Hay leones en estos bosques, según me han contado, pero no tendría por qué haber sido un león amistoso y parlante, como tampoco lo era el oso. Vamos, no seas tan estúpido, dijo Lucy. Lo dijo Lucy. ¿Crees que no reconozco a Aslan cuando lo veo? Sería un león bastante anciano a estas alturas, observó Trumpkin. Si lo conocisteis la otra vez que estuvisteis aquí, y si pudiera ser el mismo, ¿qué le habría impedido volverse salvaje y necio como tantos otros? Lucy enrojeció violentamente y creo que se habría arrojado sobre el enano si Peter no hubiera posado la mano sobre su brazo. El Kua no lo entiende. ¿Cómo iba a hacerlo? Debes aceptar, Trumpkin, que realmente conocemos a Aslan. Sabemos ciertas cosas sobre él, quiero decir, y no debes hablar de él de ese modo. No trae buena suerte para empezar. Y no son más que disparates por otra parte. La única cuestión es La única cuestión es si Aslan estaba realmente allí. Pero yo sé que sí estaba, insistió Lucy mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sí, Lu, pero nosotros no lo sabemos, ¿comprendes? Dijo Peter. No se puede hacer otra cosa que votar, indicó Edmundo. De acuerdo, repuso Peter. Tú eres el mayor, Kua. ¿Por qué votas? ¿Subimos o bajamos? Bajamos, contestó el enano. No sé nada sobre Aslan, pero sí sé que si giramos a la izquierda y seguimos la garganta hacia arriba, podríamos andar todo el día antes de encontrar un lugar por donde cruzarla, mientras que si giramos a la derecha y descendemos, acabaremos por llegar al gran río en un par de horas. Y si hay leones auténticos por ahí, lo que debemos hacer es alejarnos de ellos, no ir en su encuentro. Yo creo que no, me da pena. Es que me da pena.
¿Qué dices tú, Susan? No te enojes, Lu, respondió esta, pero realmente creo que debemos bajar. Estoy muerta de cansancio. Salgamos de este espantoso bosque y vayamos a campo abierto tan rápido como podamos. Y ninguno de nosotros, excepto tú, ha visto nada. ¿Edmundo? Preguntó Peter. Bueno, lo que sucede es esto, dijo él, hablando muy deprisa a la vez que enrojecía ligeramente. Cuando descubrimos Narnia hace 1 año o 1000 años, da lo mismo. Fue Lucy quien llegó primero y ninguno de nosotros quiso creerle. Yo menos que nadie, ya lo sé. Sin embargo, ella tenía razón. ¿No sería justo creerle ahora? Yo voto por subir. Gracias, Edmundo. Gracias, Edmundo, dijo Lucy y le oprimió la mano. Y ahora te toca a ti, Peter, dijo Susan, y realmente confió en que... Vamos, callaos, callaos, y dejad que piense, lo interrumpió él. Preferiría no tener que votar. Eres el sumo monarca, observó Trumpkin con una voz severa. Abajo, declaró Peter con firmeza tras una larga pausa. Sé que Lucy puede tener razón después de todo, pero no puedo evitarlo. Debemos hacer una cosa u otra. Así pues, giraron hacia la derecha, siguiendo el borde, río abajo, y Lucy iba la última del grupo, llorando amargamente. Terminó el capítulo número 9 y mañana otra vez a las 10:30, hora de la Ciudad de México, vamos a leer el capítulo 10 y el 11. Y ya casi lo terminamos. Gracias por compartir el live. ¿Y por qué más? Pues por estar aquí, por disfrutar de la lectura junto conmigo. Y pues que tengan una muy, muy bonita noche. Y ya saben, mañana nos vemos aquí a las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México.